Hemos estado juntos estudiando sobre las señales del fin de los tiempos. Prácticamente hemos estado en nuestra parte base, en el fundamento de la doctrina de los últimos tiempos, porque sin duda el fundamento es lo más importante. En un edificio es lo que no se ve, pero es lo que realmente sustenta todo el edificio. Entonces, queremos considerar esta tarde sobre la venida del inicuo, sobre la venida del hijo de perdición, sobre la manifestación del hijo de perdición que la Biblia llama en 2 Tesalonicenses 2. Y veremos que es exactamente lo que hemos estado compartiendo. Por eso es que hablamos anteriormente sobre la mentira y sobre el engaño, y que nosotros necesitamos permanecer en la verdad, porque este día veremos juntos que la eficacia, que dice que él va a manifestarse según la eficacia de Satanás. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás. O sea, el enemigo de nuestras almas, que desde el principio se manifestó en el paraíso, es el mismo que hará venir ese inicuo, otro hombre, otro hijo del diablo. Dice: con gran poder y señales y prodigios. Luego dice aquí claramente, tanto las señales como los prodigios y el poder, ese gran poder, serán mentirosos. Entonces queremos conocer esa eficacia de Satanás, como dice ahí la escritura. En el verso 9 dice: por obra de Satanás. Pero hay otras versiones que hablan sobre la eficacia de Satanás. La obra de Satanás no solo quiere decir que viene con el respaldo de él, sino que viene exactamente con la arma que él siempre ha utilizado desde el principio, y que en el fin será de manera grande la utilización de esa arma. La eficacia de Satanás es el engaño. Entonces, oremos al Señor para que Él nos dé a nosotros, que estamos viviendo en estos días. Y obviamente el Señor dijo que en todo el tiempo habrá engaño, pero en los últimos días habrá más aún. Entonces necesitamos orar para que el Señor nos llene, no de discernimiento, no de precaución, sino esto viene como fruto de una vida verdadera, ¿sí? De una vida que ama la verdad y el amor. Entonces pidamos al Señor por eso en este día. Señor, en el nombre de Jesús te queremos rogar que nos ayudes, porque necesitamos no solo estar preparados para el fin, sino estar preparados cada día, viviendo de tal manera, Señor, que aborrezcamos el engaño, que aborrezcamos la mentira, que aborrezcamos la hipocresía, y nos dé, Señor, un corazón genuino, un corazón legítimo, que no da oportunidad ni espacio al engaño. Señor, danos un corazón que se incline a tus caminos de verdad, a tus caminos de justicia, y que en ningún momento, Señor, perdamos la visión de la atención en esa parte importantísima de nuestra vida. Que estemos vigilando, Señor, para no andar en engaño, porque aquellos que viven de esa manera, ellos serán los engañados. Por eso, Señor, te pedimos que nos llenes de tu verdad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, el título de nuestro mensaje es: la venida del inicuo es según la eficacia de Satanás. Como dice la versión del 60 en español, por obra de Satanás. Pero otra vez, resaltando, es el engaño. Leamos juntos entonces en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, al leer estos versículos, luego percibimos que esta cuestión del engaño y de la mentira, como también de la verdad y de la firmeza en la fe, es una cuestión de estilo de vida. O sea, no nos salvará nuestra vida engañosa. Si estamos engañando, si vivimos mintiendo, si vivimos siendo deshonestos, al final, cuando esa manifestación de engaño, de la eficacia, el arma favorita de Satanás, del engaño, se manifieste, el corazón va a identificarse con ese estilo de vida. Es lo peligroso de vivir una vida doble, una vida hipócrita, o sea, manifestando que somos creyentes, pero en nuestro corazón todavía amamos la injusticia, amamos lo que es incorrecto, amamos lo deshonesto y hacemos cosas incorrectas. El Señor quiere que aprendamos a vivir de tal manera que cada día nosotros nos vigilemos para lo que hablamos, con lo que pensamos, con cada actitud. Necesitamos manifestarle al Señor que nuestro estilo de vida es andar en la verdad y teniendo una conciencia tranquila. O sea, nuestra vida debe ser continuamente en la verdad, y esa verdad nos guardará del mal. Si vivimos continuamente engañando, seremos engañados. O sea, la ley de la cosecha va a ser inevitable. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso mismo cosechará. Entonces no podemos esperar que al final cosechemos justicia y verdad si durante toda una vida lo hemos vivido en engaño. Y eso es lo que el Señor advierte aquí en la iglesia, diciendo que habrá una gran apostasía. Él dice aquí a través del apóstol Pablo, dice: nadie os engaña en ninguna manera, en el versículo 3, porque no vendrá ese inicuo sin que antes venga la apostasía. O sea, perdón, no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, dos cosas van a manifestarse, y por el contexto de este pasaje, no hay duda que esa apostasía no va a manifestarse dentro de un estado secular. O sea, no va a manifestarse en un gobierno civil. ¿Por qué? Porque un gobierno civil es inicuo. Un gobierno civil ni siquiera puede apostatar. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera están en la fe. Estando en la fe se apostata. O sea, se abandona el camino. Entonces, cuando está hablando de la gran apostasía, está hablando específicamente de la manifestación de impiedad que se manifestará dentro de la iglesia. O sea, dentro del gobierno eclesiástico. Por eso es que habrá un líder, llamado el hijo de perdición, alguien que estaba como Judas, que es también llamado el hijo de perdición, o el hijo del desperdicio, también es lo que da a entender en el griego, ¿sí? O sea, aquel que menosprecia al santo, que menospreció a Jesús por dinero. Entonces, a él no le importó engañarse a sí mismo y al final terminó siendo engañado. Ese inicuo va a comandar sin duda y va a aprovecharse, porque mucha gente va a desviarse. Y principalmente hay tres cosas en las cuales, según aquí la escritura, el enemigo va
a manifestarse a través de esa gran apostasía. Tres cosas. La primera la encontramos en el versículo 4, donde dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Pero eso no quiere decir que él va a eliminar a Dios o él va a eliminar la vida espiritual. No, lo que está diciendo es, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. O sea, lo que él va a hacer es lo que Dios recibe, la adoración, todo lo que es santo, él lo va a querer recibir. O sea, él se va a poner en lugar de Dios, pero ¿dónde? En el templo de Dios. Y no está hablando de un templo físico propiamente dicho. Está hablando, porque un rey nunca ha morado en un templo, nunca ha vivido en un templo, vive en su palacio. En un templo entran solo los sacerdotes y en los templos nadie podía estar en el lugar santo. Ahora, mucho de la doctrina popular dice que él entrará en el templo y ahí sacrificará y después lo va a destruir. No, pero tenemos que entender que cuando habla del templo del Señor se está hablando del templo de su cuerpo. Entonces, esa gran apostasía va a manifestarse primero a través de adoración. Él va a pedir adoración para sí mismo. Segundo, lo encontramos en el versículo 10, dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron la verdad para ser salvos. O sea, él va a tocar también la parte de la vida de santidad. Va a desviar a la gente con una vida incorrecta. Y tercero, él va también a tratar con la doctrina. Por eso vemos en el versículo 11, dice: por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. La doctrina, van a enseñar cosas incorrectas, como dice Timoteo, 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros tiempos, dice el Espíritu, muchos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. O sea, esas tres cosas van a manifestarse en la gran apostasía. La adoración se le va a quitar a Dios y se le va a dirigir a un hombre. Segundo, ¿y cómo la adoración? A través de la alabanza y a través de la música. Como vemos también en Daniel, que la música fue utilizada para adorar, en cuanto tocaba la música, para adorar la imagen de que él había construido. Segundo es la vida de santidad. Van a demandar otro tipo de vida que no tiene nada que ver con el camino de justicia. Y tercero, las falsas doctrinas, o sea, la enseñanza va a ser clave. Se van a enseñar doctrinas de hombres que son, dice también la Escritura, doctrinas de demonios. Entonces, el Señor quiere que nos guardemos, y la única forma de guardarnos de ese engaño será andando en la verdad. En el jardín del Edén, el enemigo engañó a nuestros padres por su astucia. Por su astucia. Por eso dice, según la obra de Satanás. La obra de él él es astuto, engañoso. Satanás es un hipócrita. Él finge a presentarse como algo que él no es. ¿Por qué? Porque él siempre va a engañar. Y la razón principal es porque él de un día tuvo conciencia, pero él perdió su conciencia, él cauterizó su conciencia. Y creo que es necesario que toquemos para que sepamos cómo debemos andar correctamente. Debemos también aprender a apreciar nuestra conciencia. La conciencia es una parte que Dios colocó en todo ser humano para poder saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Esa también, la conciencia es un enviado de Dios a nuestra vida, a nuestro ser interior y espiritual, que también servirá de testigo delante de Dios cuando estemos en su presencia, porque nuestra conciencia nos confirmará o nos condenará. Por eso es que es necesario que andemos de tal manera que nuestra conciencia no nos acuse, ¿sí? Sino que nuestra conciencia nos dé un ok, un amén a las cosas que nosotros hacemos. En 1 de Timoteo, capítulo 3, hablando de los requisitos de los diáconos, él dice, el apóstol Pablo
dice en el verso 8 y 9, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe, oigan cómo, con limpia conciencia. O sea, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos deben estar sobre la base de la conciencia nuestra y la conciencia de los débiles. No debemos tener la osadía de hacer a un lado nuestra conciencia, de callarle la boca a nuestra conciencia, de cauterizar nuestra conciencia, mucho menos ofender la conciencia de los demás. Hablando sobre la conciencia, una buena conciencia, sin duda, esa buena conciencia siempre traerá buenos resultados. Se cuenta la historia de dos hombres que en el tiempo de la revolución industrial que se dio a mediados del siglo XVIII, o sea, de los años 1750 en adelante en Inglaterra, y que terminó aproximadamente en el siglo XIX, en 1820 a 1840, cuando ya se había difundido por toda Europa y hasta los Estados Unidos. En esa época los empresarios tenían muy pocos escrúpulos, lo único que querían era ganar dinero. Pero habían dos hombres que estaban exactamente, eran dueños de dos fábricas, ellos dos, y ellos discutían algunos de los problemas que tenían en sus fábricas. Y uno de ellos se quejaba que la producción de su fábrica había disminuido y que aún había aumentado el número, fíjense, había disminuido la producción y él había aumentado las horas de trabajo a los obreros, incluyendo entre esos obreros mujeres y niños, de 12 a 14 horas por día. Ya no 8, sino de 12 a 14 horas por día para aumentar la producción. Pero este dueño de empresa, él confesaba que le iba de mal en peor, en lugar de haber mejorado su producción. Entonces el otro dueño de empresa, el otro empresario que tenía una conciencia más sensible que la de este otro, lo exhortó y hasta lo reprendió, diciéndole que estaba matando a sus trabajadores con carga demasiada de trabajo. Y el primero volvió a decirle con un tono de autosuficiencia: ¿y qué importa? Yo puedo buscar otros trabajadores. O sea, este hombre le importaba poco poder dañar a otras personas. Lo único que a él le interesaba era crecer financieramente, producir más y tener más dinero en el banco. Semejante actitud de parte de muchos dueños de empresas ocasiona y también incentiva la formación de sindicatos y de gremios para la protección de los derechos de los empleados. Este mundo, y sin duda también la iglesia, necesita de líderes con una conciencia sensible y pura para tener una mayor producción en todo. El Señor quiere darnos, y a veces no significa solamente una producción de almas, sino significa tener una conciencia limpia en todo o en lo poco que hacemos. Por tanto, todos nosotros debemos aborrecer la astucia. La astucia es lo que Satanás usa. Él es astuto. Y nosotros no debemos ser astutos, debemos ser sabios, inteligentes, pero no usar la astucia en el sentido perverso de la palabra. Porque la astucia es la sabiduría carnal, la terrestre, y según las escrituras en Santiago 3, del verso 13 al 18, hablando de la sabiduría humana, dice que ella al final es animal y diabólica.
Porque donde hay espíritu de envidia y espíritu faccioso, dice. Esa palabra griega quiere decir espíritu de intriga y egoísmo. Ahí hay también perturbación y toda obra perversa. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con otras personas y aún con aquellas personas que están debajo de nuestra responsabilidad, que dependen de nosotros, necesitamos tener un corazón libre de maldad, un corazón libre de perversidad, y eso se consigue a través de tener una conciencia en paz. Y para eso necesitamos vivir una vida simple y sincera, una vida honesta, sincera, sin hipocresía, como el Señor nos ha llamado a hacer panes sin levadura, dice. Panes sin levadura, panes sin hipocresía. El Señor les enseñó a sus discípulos, a nosotros, que debemos guardarnos de la levadura de los fariseos, lo cual es la hipocresía. Entonces, otra vez, es una actitud falsa. Nos presentamos como alguien que no somos, hablamos como personas que no somos. Eso no le agrada al Señor. Tenemos que aprender a vivir legítimamente, a ser legítimos delante de Dios y delante de las personas. No ser con Dios una cosa, con las personas otra cosa y con nosotros mismos otra cosa. No, el Señor no quiere que vivamos de esa manera. La palabra hipocresía en el griego es hipócrites y significa autor, adivino. Alguien que finge sus cualidades, sentimientos y opiniones. O sea, no está siendo claro en lo que está expresando. O sea, está escondiendo pues lo que él realmente es. Y eso es la sabiduría carnal que Santiago llama diabólica. Y recuerden, según leímos aquí en Tesalonicenses, ese inicuo va a venir por eficacia, por obra de Satanás, por la astucia y por el engaño. En 2 de Corintios encontramos un pasaje que resalta lo que estamos diciendo. 2 de Corintios capítulo 4. Dice en el versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos. Oigan cómo expresa aquí el apóstol Pablo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Miren cómo se puede andar con astucia. Ni adulterando la palabra de Dios. No andando con astucia. Aquel que anda con astucia está buscando su propio provecho. El que anda con astucia está buscando cómo tener lucro. Los vendedores y los negociantes siempre andan con astucia para ver de qué manera engañan a aquel que va a comprar para ellos salir ganando. No, en el camino del Señor nosotros no podemos andar con astucia, aprovechándonos de las almas inocentes, aprovechándonos de personas ingenuas. Es incorrecto. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo es que un siervo puede llegar al grado de adulterar la palabra de Dios? Bueno, en la Escritura es bien claro que aquel que le agregue o le quite a la palabra de Dios, dice en Apocalipsis 22, dice también que se le quitará su parte del libro de la vida. O sea, es tan peligroso. ¿Por qué? Porque es lo que sucedió en el Edén, como ya estudiamos juntos. Agregarle o quitarle a la palabra de Dios es ya mentira y engaño. Es perturbar, es lo que la Biblia llama aquí adulterar la palabra. Y todo adulterio, sea espiritual o natural, es pecado, y ese es el problema. Dice, sino por manifestación de la verdad, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Es la clave, hermanos. Estamos tratando en este momento la cuestión del engaño. Nadie va a poder ser libre del engaño que de una forma tan fuerte se va a manifestar en el fin, con doctrinas que nos van a confundir, con una vida de justicia y de santidad que nos van a confundir, con una vida en la parte de adoración tan sutil que pueden engañar a cualquiera si nosotros no andamos honestamente con una conciencia limpia, como dice en 2 de Corintios capítulo 1 verso 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, dice. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, panes sin levadura, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, la conciencia tiene que llegar al grado de abarcar mi conducta. O sea, mi conducta debe depender también de una conciencia tranquila. Si yo hago algo incorrecto, mi conciencia estará intranquila si yo soy una persona correcta, honesta, ¿sí? Porque todos vamos a fallar en algún momento, pero podemos inmediatamente arrepentirnos y arreglar la situación. Eso se hace y Dios aprecia eso. Dios nunca no está demandándonos que seamos perfectos. La perfección se alcanza al final. Estamos en ese proceso, pero ahora lo que el Señor nos demanda es vivir con una conciencia limpia. Como dice también en Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Presten atención a esto, o pongan atención. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento, lo que él estaba ordenando, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, quiere decir entonces que hay personas que pueden tener una fe no fingida, y personas que pueden tener una fe fingida, lo contrario. Y la gran apostasía va a manifestarse principalmente con las personas que están fingiendo en su fe. Entonces, una verdadera fe es aquella que me hace vivir correctamente, que me hace tener una conducta intachable, correcta, ¿sí? Delante de Dios, delante de las personas, en la ausencia de las personas, en la intimidad de mi casa, vamos a andar así, dice, con una buena conciencia y de fe no fingida. En este mismo capítulo, en el versículo 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. Oiga, es que es una batalla. Esto es una batalla, es una lucha. Milites por ellas, la buena milicia. Ahora vean cómo debemos militar, cómo debemos batallar, manteniendo la fe y buena conciencia. Ahora, pongan atención a este aspecto. Dice: desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es más importante? ¿La fe o la conciencia? Bueno, podemos decir claramente que las dos, pero mi fe va a depender de mi conciencia. O sea, si yo no tengo una buena conciencia, si no me vigilo, si no me cuido, ¿sí?, en cuanto a mi conducta, palabras y pensamientos, entonces yo puedo perturbar mi fe, es lo que está diciendo ahí. Por eso dice que debemos de militar la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe. O sea, la fe se va a mantener con una buena conciencia, porque aquellos que desechan su conciencia, o sea, ya no quieren oír su conciencia, no quieren oír que les está diciendo: no está bueno eso, no quieren oír que les diga: no digas esas palabras, no quieren oír que les diga: no pienses de esa manera, porque su conciencia los está redarguyendo.
Cuando hacen a un lado la conciencia, las personas que callan la conciencia, que le tapan la boca, digamos así, hablando figuradamente, a la conciencia, lo que están haciendo es poniendo en peligro su fe. Por eso dice que la gran apostasía, o sea, muchos abandonarán la fe. Lo que quiere decir la apostasía es desviarse, es salirse del camino, es abandonar la fe. Entonces, la clave para mantenernos en la fe, en el camino del Señor, es mantener una buena conciencia. Qué importante entonces es esta cuestión de la conciencia. Manteniendo la ley, la fe y buena conciencia, desechando la cual, dice, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí está claro que se naufragia en la fe desechando la buena conciencia, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, oigan lo que dice aquí, a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. 2 veces yo leo en las Escrituras únicamente que alguien es entregado a Satanás. Aquí en 1 de Timoteo 1:20 y en Corintios capítulo 5, creo que es 1 de Corintios. Déjenme conferir. Sí, 1 de Corintios capítulo 5. En el caso de inmoralidad, en el versículo 5, dice, el tal sea entregado a Satanás. 2 veces en la Escritura, y la primera tiene que ver con la inmoralidad. Tal inmoralidad dice que ni siquiera entre los gentiles e inconversos o inconversos incrédulos se mencionaba, y que estaba dentro de la iglesia y ellos estaban aceptando y su conciencia no les decía nada. Imagínense qué reprensión Pablo les dio a los corintios. Les digo, ustedes ya deben de sacar de entre ustedes a ese inmundo, y no lo habían hecho. Y estos otros naufragaron en la fe porque no le dieron importancia a su conciencia. Entonces, hermanos, que el Señor nos dé una conciencia pura, una conciencia limpia. Ese es un aliado para nosotros. La conciencia es una aliada. No la menospreciemos, no la regañemos, porque la conciencia también se siente cuando nosotros estamos ahí haciéndonos de duro, porque además, según la Escritura, tenemos el peligro de que la conciencia pueda endurecerse. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice al 3, leamos, ya mencioné algo de este versículo, pero dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, fíjense pues, tiene que ver con las señales del fin de los tiempos. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Está hablando de la gran apostasía. Apostatarán de la fe, está hablando de personas creyentes, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otra vez aquí, la doctrina. Recuerden, 3 cosas se van a manifestar en esa relación, en esa cuestión de la gran apostasía. O sea, 3 elementos por los cuales conoceremos que la apostasía o la gran apostasía ya se manifestó. No lo olviden, en la adoración, en la vida santa o en la vida de justicia, y o sea que será pervertida, y en las doctrinas, que es lo que nosotros estamos escuchando. Por eso es que debemos aprender a oír a personas correctas, puras, que se cuidan en su conciencia, que están vigilando su propia vida, porque ellas nos darán una buena doctrina. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, o sea, no son genuinos, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué son hipócritas? Igual que Satanás, él engañó y él vive engañando, y no permaneció en la verdad, porque él es padre de mentira, dice. Es engañoso. Él cauterizó su conciencia. Quiere decir entonces que es posible cauterizar la conciencia. Peligroso. No permitamos nosotros que nuestra conciencia sea cauterizada de ninguna manera. Dice en el verso 3, prohibirán casarse. Imagine, cosa que Dios ordenó. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Cuidado con doctrinas que nos
limitan en los alimentos. O sea, tenemos que aprender a comer correctamente, pero no por cuestión religiosa. Creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, entonces dice que ellos van a ser hipócritas y van a ser como Simón el mago de Samaria. Simón el mago. Aquí la escritura dice, hablando en parte también de Simón, pero no refiriéndose a él, pero él es una manifestación de lo que dice aquí en Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Escuchen, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Wow. O sea, la ingenuidad no es amiga de la verdad. Tenemos que aprender a conocer la verdad, pero no solamente como información. No entendamos que la verdad no es una información, la verdad es un estilo de vida, es la persona de Jesucristo que es la verdad, viviendo en mi propia vida, abrazando yo esa vida. Entonces, son mentirosos, dice ahí Timoteo, que tendrán cauterizada la conciencia. La palabra griega para cauterizar es casi la misma, es casi una transliteración, dice cauteriazo, es lo que quiere, es la palabra cauteriazo, y quiere decir quemar con un hierro caliente. Es lo que realmente sucede con el ganado o con otro tipo de situaciones. Si no queremos también cauterizar una herida, ¿verdad? Está abierta, bueno, el fuego puede hacerlo y va a doler, pero va a cauterizar. ¿Y qué es lo que sucede con esa cauterización? Bueno, esa parte que recibió el fuego, el hierro caliente, quema y él queda insensible. Fíjense. Esa parte que fue cauterizada, se pierde la sensibilidad. Por eso es que cuando hablan de una conciencia cauterizada, lo que está diciendo es, se pierde la sensibilidad. Ya no va a poderse reaccionar, porque aunque nos toquen, no vamos a sentir. Perdón. O sea, en otras palabras, a cauterizar la conciencia también es extinguir los escrúpulos. Imagínense. Los escrúpulos, todos tenemos escrúpulos. Y según el latín, la palabra escrúpulo viene del latín scrupulum, que significa piedrita. Una piedra que inquieta espiritual. Está hablando de una inquietación espiritual que es destruida, un incómodo interno que es quitado. Cuando está hablando otra vez de ser cauterizada la conciencia, es perder la sensibilidad. Segundo, extinguir los escrúpulos, que en otras palabras significa quitar la inquietación espiritual o destruir el incómodo interno de nuestros corazones. La conciencia se cauteriza también por la cuestión del pecado. Dice en Hebreos capítulo 3 y versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, cada día dice exhortándonos, qué interesante esto, exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, necesitamos que las personas que nos aman puedan estar diciéndonos, mira tal cosa,
tal cosa. Si nosotros somos humildes y sensibles, lo tomaremos y resolveremos el problema, arreglaremos la situación, no continuaremos así. ¿Por qué? Porque debe ser cada día el trato, el reparo debe ser diario, debe haber un mantenimiento diario. Dice, de tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, porque si nosotros cada día seguimos con nuestro estilo de vida, seguimos con el pecado, continuamos en nuestro camino, tropezando en la misma piedra, va a llegar un momento que la conciencia se va a cauterizar y entonces, ¿qué va a suceder? Se va a endurecer el corazón. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. El pecado continuo engaña el corazón. Y si nosotros no paramos de pecar, debido a que la única forma es teniendo una conciencia limpia, una conciencia sensible, cuando ya se pierde esa conciencia, se continúa en ese camino incorrecto y entonces se termina siendo engañado. Cuando tenemos una conciencia fiel, vamos a ser recompensados. Un hombre rico, famoso, pero no era creyente del Señor. Él ordenó a sus empleados un día sábado que el domingo por la mañana fueran a descargar. Ellos ya trabajaban 7 días, pero el día domingo le había pedido que fueran a descargar un barco que recién había llegado al puerto. Un joven que trabajaba en la oficina con él, respondió tranquilamente: Señor, yo no puedo trabajar los domingos. Y entonces el hombre le dijo a su jefe y el dueño de la empresa: ya conoces las reglas. Sí, Señor, le respondió el joven, las conozco. Y aunque soy una columna o la columna para el sustento de mi anciana madre, yo no puedo trabajar los domingos. Bueno, entonces puede subir a mi oficina y el contador le entregará su cuenta. Imagínense, él fue despedido. Por 3 semanas el joven estuvo buscando trabajo y no encontró. Pero un día, un banquero se reunió con aquel hombre rico, famoso y que no era creyente, y se preguntaron, o mejor dicho, el hombre famoso le preguntó, el banquero le preguntó a este hombre si él conocía a un joven o a alguien que pudiera trabajar con él, pero que fuera una persona honrada y fiel para poder recomendarle la caja de su banco. Porque él en breve abriría un banco en la ciudad. Bueno, la persona no creyente le mencionó al joven que él había sacado de su trabajo y lo recomendó como la persona apropiada para estar en ese empleo. Pero, dice el banquero, pero usted lo despidió. ¿Por qué me lo está recomendando? Sí, señor, le respondió este hombre famoso. Yo le dije que se fuera porque él no quería trabajar los domingos. Sin embargo, un hombre que abandona su empleo para no violentar su conciencia, oigan lo que dijo, es una persona indicada para una caja de un banco debido a su confianza. El imperio de la ley termina donde principia el imperio de la conciencia. El imperio de la ley termina
donde principia el imperio de la conciencia. O sea, si te van a obligar a hacer algo que tú sabes que no debes hacerlo, como este joven, él era cristiano y para él el domingo, por lo menos el domingo iba a estar en la iglesia. Él iba a ser fiel todos los días, trabajando bastante para aquel hombre, pero aún el día domingo él no estaba de acuerdo y estuvo dispuesto a perder su empleo por la fidelidad y por su conciencia espiritual. Entonces, donde el imperio de la ley termina, lo que te obliga termina cuando principia el imperio de tu conciencia. Por eso es tan importante tener una conciencia sensible para dar un buen testimonio. Pero sin duda una conciencia fiel tendrá su recompensa, como este joven. Perdió un trabajo, pero de ahí él llegó a tener otro y mejor, un lugar de confianza. En ese sagrado altar de la conciencia, escuchen, solo Dios y el hombre tienen derecho de penetrar. Qué interesante. En ese altar de la conciencia, solo Dios y el hombre tienen derecho de penetrar. No anulemos entonces nuestra conciencia. Ella es un ancla para el buen proceder. Un ancla para el buen proceder. Recuerden, es la conducta. La conducta está determinada por una buena conciencia y no solo una conducta correcta. Nuestra fe espiritual depende de una buena conciencia. Si no hay una buena conciencia, el Señor dice que naufragaremos en la fe. Dios no lo permita. Pero bueno, cuando los discípulos le están preguntando al Señor ¿qué es lo que ellos deben saber en relación a las señales del fin? Lo primero que el Señor les dice es: mirad que nadie os engañe. Por eso es que estamos considerando esta cuestión de la conciencia, no por acaso ni porque queremos hablar de eso, sino porque es una parte primordial, es el ancla de nuestra alma, de nuestra fe y de nuestra conducta. Dice él en el capítulo 24, verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pero ¿cómo es eso? Que ellos están a ser engañados si les están diciendo yo soy el Cristo. ¿Por qué van a creer en este que no es el Cristo? Porque no han conocido al verdadero. Ahí está el punto. Van a creer en este que dice que yo soy el Cristo porque ellos no han conocido al verdadero. Se conoce al verdadero por una relación íntima con el verdadero todos los días de tu vida. Conociéndolo en la intimidad, conociéndolo no solo en oración, conociéndolo también con una conducta recta, intachable, como dice la Escritura, irreprendible. Y él dice, mirad que nadie os engañe. Y esto el Señor lo dijo exactamente la última vez que él estuvo en el templo. Interesante. La última vez que estuvo en el templo. Y lo dijo en el Monte de los Olivos. Fue donde él enseñó sobre el fin. Es interesante también que fue en el Monte de los Olivos que él ascendió a los cielos. Y más interesante aún es que él volverá a la tierra en su segunda venida y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces, este monte de los olivos tiene una connotación profética, o sea, es un lugar geográfico importantísimo en la historia de Israel y también en la historia celestial, porque el Señor estuvo ahí para decir sus últimas palabras y principalmente para dar a los discípulos la advertencia que ellos y nosotros necesitamos. La advertencia que Dios nos da es: mirad que nadie os engañe. Porque el inicuo viene por la eficacia, por la obra de Satanás, con prodigios, señales y maravillas mentirosas, dice. Pero ¿cómo nosotros podremos saber que esas señales no son de Dios? Solo conociendo a Dios, conociendo las señales de Dios, sabiendo cómo Dios opera. Pero eso solo se consigue no solo leyendo la Biblia, se consigue viviendo con la verdad de nuestro Señor Jesucristo.
En Daniel, creo que necesitamos leer ese versículo, esos versículos en Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque viene por obra de Satanás. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, la astucia, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Qué interesante. No hay duda que la doctrina del apóstol Pablo sobre el fin y segunda Tesalonicenses también está basado aquí en Daniel capítulo 8, verso 23 al 25, hablando que ese inicuo va a ser destruido por el soplo de su boca, o sea, por la palabra de su boca. La palabra de Dios, la verdad, va a destruir a la mentira, como ya lo hemos mencionado varias veces. Nosotros somos muy fáciles de ser engañados, y una de las formas por las cuales podemos ser engañados es cuando queremos oír lo que queremos oír. O sea, nos gusta que nos elogien y nos gusta que nos digan cosas que aunque no sean verdad, nosotros queremos creerlas. Cierta mujer buscó a un fotógrafo para que la retratara, para que tomara unas fotografías. La señora se preparó muy bien, lo mejor que ella podía, pero el fotógrafo pensó: ay, yo creo que debo retocar estas fotografías, porque si las dejo como están, esta señora no va a quedar satisfecha. Ciertamente, cuando ella regresó para tomar sus fotografías, para llevárselas, ella quedó muy satisfecha y ella creyó que era más bonita de lo que en realidad era. ¿Por qué? Porque el fotógrafo las retocó, no quedaron como hubieran. Él pensó: esta señora no va a gustar, y las preparó. Así somos nosotros, nos gusta que nos pongan, nos pongan bien bonitos, que crean de nosotros de esta manera. Pero no, tenemos que estar conscientes de la realidad de cada uno de nosotros. Y primero, esta mujer se engañó a sí misma, y segundo, se dejó engañar por el fotógrafo, aunque ni cuenta ella se dio. Así somos todos los seres humanos con respecto a nuestro retrato moral y espiritual. Nos satisface la adulación, la lisonja, y por tanto nos dejamos engañar con mucho placer. Que el Señor nos libre de estar siempre buscando que nos pongan en alto y que nos pongan como personas maravillosas. Si realmente no lo somos, pues tenemos que aprender a tratar eso en nuestro corazón. Pero el Señor nos ordena algo muy importante. Otra vez, nuestro estilo de vida debe ser siempre de honestidad. De otra manera, seremos engañados. Por eso el Señor ordena en el Antiguo Testamento que no debemos de hablar mal testimonio o falso testimonio, o en otras palabras, no debemos mentir contra el prójimo. Éxodo 20:16. También dice: nadie pues engañe o oprima a su prójimo, mas tendrá temor de Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Levítico 25:17. El Señor ordena también en el Salmo 34:13: guarda tu lengua del mal y tus labios no de hablar engañosamente. O sea, también nosotros tenemos que guardarnos, tenemos que poner un guarda en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, para no hablar falsamente, engañando a las otras personas. No debemos identificarnos con el engaño, con la astucia, con la artimaña que Satanás utiliza. En Malaquías capítulo 1, verso 14 dice: pues maldito sea el engañador que, teniendo un animal en su rebaño, promete y ofrece al Señor una cosa vil. Porque yo soy grande rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre será tremendo entre las naciones.
O sea, él llegó y ofreció un cordero tal vez con algún defecto, y él lo trae delante del Señor que manifestando que está trayendo lo mejor de su rebaño, y no, lo mejor lo dejó allá para él. Ahí está engañando. Ese tipo de actitudes son las que nosotros también necesitamos tener cuidado y no permitir que se manifiesten en nuestro corazón. ¿Por qué? De una forma diaria. Si no lo hacemos, estamos corriendo el peligro de perturbar nuestra conciencia, pervertir la conducta y correr el peligro que más adelante, cuando el engaño se manifieste, nosotros seamos víctimas o presas fáciles del engaño. En Jeremías 49, verso 16, hablando creo que es de Moab. Vamos ahí a Jeremías. Jeremías 49. Sí, de los amonitas. Dice ahí en el versículo 16, tu arrogancia te engañó. Oigan, otra cosa que puede engañarnos es nuestro orgullo, ¿verdad? Entonces necesitamos que abrazar la humildad para que el Señor nos libre del engaño. La arrogancia, el saber que nunca nadie nos podrá engañar. No, yo voy a hacer todo lo necesario. Cuidado, tenemos que mantener un corazón humilde. La clave no es la información, la clave es abrazar aquí en el corazón la verdad. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. El orgullo de tu corazón te engañó. Otro aspecto que debemos de rechazar muy fuertemente en el corazón para evitar el engaño es el orgullo, la confianza en la carne. A mí nunca me va a suceder, como dice exactamente en Abdías, ¿sí? En el versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te engañó. Es el problema. Como dice también en Gálatas 6:3, porque si alguien cuida ser alguna cosa, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, ven ustedes cómo es que el engaño puede venir de una forma tan rápida, tan poderosa en el corazón, cuando nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos, cuidando ser algo que realmente no somos, o sea, andando en hipocresía. En Efesios capítulo 4, verso 12 dice que cuanto al trato pasado, vos despojéis del hombre viejo, dice que se corrompe o está viciado en las concupiscencias o los deseos del engaño. El hombre viejo está viciado en el engaño. El hombre viejo, que es la carne, ¿sí? Que está viciado en el pecado, él vive una vida engañosa de hipocresía. Y nosotros tenemos que, dice, según la orden del Señor, despojarnos del hombre viejo que está viciado en los deseos de engaño. Si no nos despojamos de ese hombre viejo, el engaño del fin será poderoso y no lo podremos resistir. Por eso es que el Señor nos recomienda que fortalezcamos nuestra fe con una buena conciencia. El 14 de abril de 1912, todo el mundo quedó consternado cuando el Titanic se hundió en las aguas frías del Atlántico Norte. Una de las causas de la tragedia fue que los armadores y muchas autoridades marítimas crearon un barco que, según ellos, no podría nunca se hundir, porque la opinión de ellos es que era perfectamente construido. La soberbia de tu corazón te engañó, dice Abdías 3. Pensaban esto porque el casco de la nave estaba dividido en compartimientos, varios compartimientos. De tal manera que si uno de esos compartimientos era dañado, los otros quedarían cerrados herméticamente y el barco permanecería sin hundirse, fluctuando. Confiando en esta suposición,
se pusieron a navegar a toda velocidad de noche en una región donde habían grandes masas de hielo flotando. Icebergs o iceberg en español. Y contra una de esas masas, esas grandes piedras, montañas de hielo, este barco Titanic golpeó y comenzó a hundirse. Saben, por ser el primer viaje, ellos despreocupadamente no cerraron bien los compartimientos. Muchos creyeron que el barco nunca se hundiría, mas ellos no sabían que ese día de su primer viaje el Titanic descendería al abismo. Ellos llevaban a bordo solo la mitad de botes salvavidas para los 2,220 pasajeros y la tripulación. Un total de 1,517 personas murieron. En 1985, un equipo de científicos franceses y americanos encontraron el navío, el Titanic, a 3,880 metros de profundidad. Y después de un estudio minucioso del acero que usaron para el casco, descubrieron que el acero se quebró debido a las aguas frías del Atlántico y se fracturó fácilmente cuando golpeó con el hielo. Confianza en la carne es la lección que la mayoría de nosotros hemos sacado del Titanic. Confianza en las habilidades humanas, confianza en la inteligencia, pero esa confianza en la carne puede causarnos grandes desastres y serios problemas. ¿Por qué? Porque Abdías dice, y Jeremías dice en 49:16, el orgullo de tu corazón te ha engañado. El orgullo del corazón ciega los ojos para ver las necesidades que hay dentro de nosotros. Pero también en Efesios capítulo 5, verso 3 dice, pero prostitución y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni torpezas, ¿cómo es la palabra? Se me olvidó, estoy traduciendo en portugués y se me olvidó cómo se dice en español. Vamos ahí juntos. Efesios 5. En el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Ay, no recordaba esa palabra. Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que mencionamos anteriormente, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, mantenerse en desobediencia es continuar en pecado, viviendo desenfrenadamente. Como ya vimos, el pecado engaña el corazón, endurece el corazón. Y también eso hace que nos convirtamos en hijos de desobediencia. El Señor no quiere que nadie de nosotros sea un hijo de desobediencia, sino un hijo de obediencia, manteniéndose en su camino de justicia. Otra cosa importante para librarnos del engaño es, como ya mencionamos, lo contrario al orgullo, es la humildad. En el Salmo 72, verso 13 dice, se compadecerá del pobre y del afligido y salvará el alma de los necesitados. En el versículo 14 dice, libertará su alma del engaño y de la violencia. Oigan,
libertará su alma del engaño y de la violencia, y precioso será su sangre a los ojos de Él. Pero ¿de quién se va a compadecer el Señor? Ahí dice, del afligido, del pobre, eso es del humilde y del afligido de espíritu. Entonces, dice Él aquí, nos está dando una promesa que debemos agarrarla para nosotros. Libertará su alma del engaño. Un corazón humilde delante del Señor y también delante de nuestros hermanos nos garantiza ser librados del engaño. Y también es necesario crecer en madurez espiritual. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura completa de Cristo, dice, para que no seamos más niños inconstantes, llevados por todo viento de doctrina, por el engaño de hombres que con astucia engañan fraudulosamente. Espero que esté correcto lo que dije, fraudulosamente. Leamos aquí. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor. Entonces, que el Señor nos libre de usar estratagemas de hombres para engañar, ¿sí? Empleando con astucia las artimañas del error. Para resumir, entonces, el Señor dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño es la principal arma que Satanás ha utilizado desde el principio y él también la seguirá usando principalmente en el fin. Tanto es que al final del milenio dice también que el Señor enviará a Satanás, lo soltará después de 1000 años y volverá a engañar a Gog y a Magog y armará otra vez un gran ejército que va a atacar la ciudad de Dios. Imagínense qué locura. ¿Todo por qué? Porque los hombres se dejarán engañar. ¿Mas por qué se dejaron engañar? Porque no vivieron con honestidad delante del reinado de Cristo Jesús. Dejando pues, dice 1 de Pedro 2:1, toda malicia, todo engaño, todo fingimiento, envidias y todo tipo de murmuración, desead afectuosamente como niños recién nacidos la leche racional no adulterado, dice, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis, si es que habéis probado que el Señor es bueno, dice. La leche espiritual no adulterada o no falsificada. Entonces tenemos que crecer en la leche, en la palabra, tenemos que comer más, tenemos que crecer espiritualmente, porque solo eso va a impedirnos que podamos mantenernos fieles en la fe. Si ya probamos entonces y experimentamos la bondad del Señor, si Él es mejor que si Él es lo mejor que ya nos sucedió en esta vida, estaremos dispuestos a abandonar todo tipo de engaño, malicia y todo tipo de ficción en nuestra vida, sino nos mantendremos en la verdad. Amén. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a mantener un camino de justicia. Señor, ayúdanos a mantener un camino de verdad, sin fingimiento, sin mentiras, sin engaño. Danos, Señor, un corazón que solo mire por tus caminos, que ame la verdad, que vivamos cada día en cuanto se dice hoy, siendo, Señor, vigilantes, porque tú dices, mirad, pongan atención, toda su atención en lo que puede venir, porque de esa manera podréis percibir, discernir cuando alguien está usando de engaño para desviarlos
de mi camino. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos tu protección y ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que nuestra vida cristiana esté basada en una buena conciencia, por favor, Señor. Danos, por favor, un corazón humilde. Líbranos del orgullo de nuestro corazón. Quita toda dureza de nuestro corazón, Señor, que nos mantengamos en tu camino siempre detrás de la verdad, porque esa es la que nos libertará. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.